Cuando llegó el atardecer, Roswise se dirigió ante todo el clan del Dragón Plateado, y expresó que aunque habían salido victoriosos de la invasión del clan Carmesí, también habían sufrido enormes pérdidas. Cerca de 234 guerreros dragón habían caído en batalla, y muchos de ellos eran amigos, amantes y familiares muy cercanos para quienes seguían allí presentes. A la reina dragona también le pesaba profundamente el sacrificio de aquellos compañeros que alguna vez lucharon a su lado hombro con hombro. Sin embargo, precisamente por esa razón, quienes habían sobrevivido debían levantarse y continuar adelante. Aquella noche se habían reunido para lanzar personalmente linternas al cielo, creadas con sus propias manos, las cuales servirían como guías espirituales para los caídos. Roswise declaró que la llama eterna iluminaría el camino de los heroicos guerreros, y que sus almas volarían libres por el cielo para siempre. Después de aquellas conmovedoras palabras, el firmamento comenzó a llenarse de hermosas linternas luminosas que sobrevolaron toda la ciudad, honrando la valentía de los caídos. Tras la ceremonia de duelo ya casi al anochecer, se celebró un enorme banquete en honor a todos los hermanos que habían fallecido en batalla. Shirley, que se encontraba junto a Leon, se acercó a él y le comentó que aunque era el protagonista de aquella celebración, aún así no estaba junto a su majestad frente a todos los presentes. El chico respondió que prefería quedarse cuidando a los niños antes que estar al frente entre semejante multitud. Sin embargo, ella le explicó que muchos deseaban conocer el rostro oculto bajo su armadura, ya que él era el héroe que había salvado al clan del Dragón Plateado. Aquellas palabras hicieron que Leon se sintiera incómodo, ya que después de todo él era un héroe humano, pero tras apenas 3 años en aquel lugar, había terminado convirtiéndose también en un héroe para los dragones. Con una sonrisa humilde, respondió que no era ningún héroe y que no debían referirse a él de esa manera. Eso impresionó profundamente a Shirley, quien pensó que a pesar de ser tan poderoso, prefería mantener un perfil bajo. En su mente aquello debía deberse a que Leon poseía una personalidad firme e inquebrantable, lo que hacía que valiera la pena aprender de un gran guerrero como él. Poco después, el chico preguntó si el trabajo de Roswise consistía en permanecer junto a toda la gente durante el banquete, y la joven confirmó que sí. Le explicó que la reina dragona era muy buena bebiendo y que sin importar quién se acercara para brindar con ella, siempre aceptaba. El chico observó la escena a la distancia y pensó que Roswise era una tonta, ya que todavía no se había recuperado completamente y aún así seguía esforzándose demasiado en lugar de descansar. Mientras sostenía a su bebé en brazos, comenzó a decirle que jamás aprendiera de su madre en el futuro. Debía aprender a equilibrar el trabajo con el descanso y no convertirse en una adicta al trabajo como ella, porque de lo contrario haría preocuparse demasiado a su querido padre. La pequeña pareció intentar comunicarse con él a su manera, moviendo sus manitos y pies sobre su rostro. Leon soltó una pequeña risa y comentó que aquello era realmente increíble, ya que el rey carmesí ni siquiera había logrado herir a su padre, pero ella sí lo había conseguido, demostrando ser mucho más fuerte que Constantino. De repente una soldado dragón apareció y le dijo que como ya era muy tarde, se llevaría a la pequeña a dormir para que pudiera descansar. Leon dejó a su hija al cuidado de Shirley y apenas ambas se marcharon, sintió que alguien más acababa de aparecer detrás de él. Al instante una jarra con bebida apareció frente al rostro de Leon, y quien se la ofrecía era Roswise. Ella le preguntó si quería beber un poco, aunque él realmente no tenía ganas. Entonces la dragona dijo que si no la quería, ella misma la bebería por él. Sin embargo, el prota le respondió que ya estaba demasiado borracha y que debería dejar de tomar tanto. Mientras Leon permanecía quieto sin moverse, Roswise le preguntó por qué se balanceaba de un lado a otro. El chico le respondió que no era él quien se movía, sino que ella era quien estaba tambaleándose por todas partes. Preocupado quiso saber cuánto había bebido ya y le sugirió que se sentara un momento para descansar. Pero la dragona apenas podía hablar con coherencia, llegando incluso a decir que el mundo entero parecía una berenjena gigante. Con sarcasmo Leon comentó que si ese era el caso, entonces esparciría zanahorias picadas por el suelo y prepararía un enorme guiso de berenjenas, cosa que maravilló a Roswise por su genialidad. Cuando ambos se tranquilizaron un poco más, la chica soltó un suspiro y admitió que ser reina no era divertido en absoluto. El prota le preguntó entonces por qué seguía tomándose el trono tan en serio, e incluso comentó que si ella quería, podía entregárselo y él mismo se convertiría en el líder del clan del Dragón Plateado. Para sorpresa de Leon, Roswise negó aquella idea y dijo que sentarse en el trono era como vivir dentro de una prisión. Una vez ocupaba ese lugar, sentía que su vida dejaba de pertenecerle.
Aún así, aseguró que seguiría sentándose en aquella jaula y cumpliendo con su deber, porque ella era la mejor reina del mundo. Luego, algo más animada, le preguntó al prota si él también lo creía, y este resignado respondió que sí, que ella era la mejor reina del universo. Roswell se sintió satisfecha y dijo que además estaba emparejada con el cautivo más poderoso de todos, así que aquello hacía que la combinación fuera perfecta. Debido al alcohol, la chica terminó admitiendo que Leon era bastante impresionante, aunque antes solo pensaba que era un presumido insoportable. Él respondió que aquello era obvio, preguntándole si acaso creía que se había autoproclamado como el más fuerte sin motivo alguno. Sin embargo, Roswell le recordó que aún así, hacía 3 años había terminado siendo capturado por ella. Fue entonces cuando el chico explicó que aquello había ocurrido únicamente porque fue traicionado, y que de lo contrario jamás habría perdido. Comentó que en aquel entonces todavía eran enemigos, pero no pudo continuar hablando, como si entendiera que aquella época ya había quedado muy atrás. Roswell quiso saber si eso significaba que ya no eran enemigos, pero como Leon no respondió de inmediato, ella misma concluyó que sí lo seguían siendo, solo que temporalmente estaban criando a 3 hijas juntos. Sin embargo, rápidamente le sujetó ambos cachetes y le dijo que era un hombre sin corazón, exigiéndole que dijera de una vez lo que realmente estaba pensando. Leon le pidió que lo soltara, pero Roswell se negó rotundamente hasta que admitiera que era su prisionero. Fue entonces cuando la dragona dijo que no la culpara por ello y continuó pellizcándole las mejillas, provocando que Leon terminara haciéndole exactamente lo mismo. Mientras las niñas y Shirley observaban como un enorme trozo de carne se asaba lentamente sobre el fuego, el prota y la reina dragona estaban completamente concentrados en contar para soltarse los cachetes al mismo tiempo. Sin embargo, cuando finalmente llegaron al número 1, ninguno de los dos se soltó. Ambos eran unos completos mentirosos y desconfiaban demasiado el uno del otro, como para cumplir realmente su palabra. Como no podían quedarse así toda la noche o terminarían perdiéndose el banquete, ambos entendieron que esta vez debían soltarse de verdad. Aunque ya eran padres de 3 hijas, todavía conservaban un lado bastante infantil en sus corazones, y luego de un rato Roswell finalmente volvió a comportarse con normalidad. De repente la dragona miró al chico y le preguntó si era cierto lo que había dicho antes, sobre que alguien le había tendido una trampa. También quiso saber si podía contarle más al respecto, pero él suspiró y respondió que era una historia demasiado larga.